¿no? Estas modificaciones constitucionales generalmente para darle muchísimo más presencia al Estado en las decisiones de las familias y de las empresas. Creo que por lejos este es el tema que más preocupa, porque mucho del resto del plan de gobierno depende de que se pueda implementar estos cambios constitucionales. ¿No? O sea, mucho del plan de gobierno no es ejecutable bajo el marco de la actual Constitución. No, digamos, parte de esto, y ya, digamos, a un segundo nivel, preocupa, por supuesto, no sé si es una amenaza o cómo calificarla, ¿no? de nacionalización o estatización, a veces cambian las palabras, de yacimientos mineros e industrias extractivas, ¿no? Ha hablado del gas de Camisea, ha hablado de diferentes minas a lo largo de toda la cordillera, ¿no? Y acá, claro, uno se pregunta, oye, el Estado no puede ni gestionar, pues, adecuadamente una EPS, ¿no? ¿No? Y le vas a dar una mina de $5.000 millones. O sea, ¿qué cosa va a hacer con eso? No es el rol del Estado, no puede hacerlo, el Estado no está pensado para hacerlo. Y a mí me preocupa mucho que estemos de nuevo regresando a los caminos de los Centromin y de los grandes, estos grandes monopolios estatales que hicieron tanto daño y que tuvieron tantas malas consecuencias. Así es. El otro punto que a mí me preocupa, o sea, digamos, hay varios, pero otro punto que creo que no es menor es esta idea de la revisión del comercio internacional. Digamos, no solamente porque, por supuesto, si uno dice, oye, yo ya no voy a importar, ya no voy a traer cosas desde el exterior, desde otros países, lo primero que los otros países te van a decir es, oye, bacán, no compres aquí, ¿no? Pero tampoco me puedes mandar nada, ¿no? Obviamente. ¿no? Entonces, claro, nuestros espárragos, o uvas, o paltas, o textiles, o metalmecánica, ¿no? Y diversos productos que estamos o ya consolidados o empezando a consolidar en la canasta exportadora, ¿no? Pues tampoco van a entrar, ¿no? Claro. E incluso de los productos que nosotros recibimos, aquí creo que también conviene ser claro. El comercio internacional beneficia, yo diría, sobre todo a los consumidores. Por supuesto que los exportadores y la cadena exportadora y los trabajadores de la exportación se benefician, por supuesto que sí. No, pero yo diría que sobre todo nos beneficiamos los consumidores que tenemos oportunidad de comprar ¿no? ropa o electrodomésticos o qué sé yo, lo que se nos ocurra, ¿no? de cualquier país del mundo, ¿no? que sea suficientemente competitivo y a un buen precio, ¿no? Eso es algo que no teníamos tampoco en los 80s, ¿no? que hemos ganado a partir de la apertura comercial de los últimos 20 años, y que creo que tampoco vale la pena poner en riesgo. Claro. Claro, en realidad eso es cortar libertades, básicamente, que es obviamente uno de los estandartes del comunismo, ¿no? Anularte completamente, anular tu conciencia para que seas un elemento más dentro de una sociedad que en realidad va a tener solamente una especie de culto al líder, que es el final de toda la procesión que conlleva el socialismo al comunismo. Y lamentablemente nuestra economía va a quedar abajo y el manejo en una cúpula. Así de simple, o sea, barrer con los TLC no nos va a ayudar para nada, ¿no? Y bueno, lamentablemente estamos en una situación difícil. Yo sí veo como amenaza el tema de la nacionalización, porque primero dice, yo quiero conversar con todos, voy a conversar con todos, pero si no están de acuerdo, entonces vamos a proceder. Obviamente es una amenaza. Es lo mismo de Maduro, ¿no? O sea, anunció que no iba a pasar nada de eso y al final todos los días se expropiaba empresas. Así es De hecho, ahí, que... Lucho, curiosamente, déjame que te interrumpa, cuando en las primeras páginas del plan efectivamente dice, vamos a negociar un acuerdo en que sea 80% o sea, un impuesto de 80%, ¿no? O sea, de las ganancias, el 80% se lo queda el Estado, el 20% se lo queda la empresa. Yo no conozco ningún país del mundo, ninguna figura, nunca, ¿ya? En la que el empresario o quien sea arriesgue 100% del capital, ¿no? y del trabajo y del esfuerzo para llevarse 20%. Eso yo Así no lo es. conozco. ¿Ya? Pero incluso un poco, pero eso es, y claro, dice, si no quieres este acuerdo de 80-20, no analizaremos la nacionalización. Eso es al comienzo. Un poco más adelante en el plan, lo que dice es,
ya no se pone en estos niveles de sofisticación de si el 80-20, la negociación y analizaremos, no, dice de frente, no, estos son los yacimientos mineros que vamos a nacionalizar. Entonces no estoy seguro si es vamos a negociar y si no quieres te lo quito, o lo quito de frente. No sé cuál de los dos es. Por supuesto. Bueno, pero obviamente ya sabemos a dónde va esto, ¿no? Ahora están tratando de dorar un poquito la píldora, de sonar de otra forma, y cuando se lo entrevista a Castillo, él ya no quiere dar más respuestas. Y no da más respuestas porque obviamente va a caer en trompo y, y no va a saber qué hablar. ¿Por qué? Porque no puede mascarar mucho tiempo una situación que ya fue planteada, ¿no? Y no puede dar marcha atrás. O sea, es imposible que lo haga. Lamentablemente, esto puede conllevar una situación bastante caótica en nuestro país. Yo quisiera que me dieras una posible proyección de cómo estaría nuestra economía, el impacto hacia los inversores extranjeros, el impacto en el mundo de lo que vendría a ser nuestra economía y algo de lo que podría pasar internamente si, por ejemplo, Pedro Castillo ganase las elecciones y comience a ejercer con su plan de gobierno. A ver, creo que va a haber muchos momentos clave a lo largo de los siguientes meses, ¿no? Por supuesto, el más importante, el 6 de junio, la segunda vuelta. No, pero una vez que se implemente, o sea, que suceda la segunda vuelta, no es que ya tenemos hacia adelante claridad sobre lo que va a pasar. O sea, creo que falta un punto ahí muy importante, es cuáles van a ser los nombramientos en el gabinete, ¿no? ¿Cuál va a ser los nombramientos en el Banco Central de Reserva? ¿No? Que era un poco la prueba ácida que se hacía cuando salió elegido Ollanta, ¿no? O sea, ¿qué perfil de gabinete va a tener este nuevo presidente? ¿No? Que era, pues, que no había tenido la oportunidad de estar en el Ejecutivo. Entonces, creo que esa va a ser una primera indicación de qué cosas deberíamos esperar en los siguientes meses. Claro. El otro punto es, y creo que más importante, es cuánto es que el eventual presidente Castillo va a respetar los candados institucionales que existen, ¿no? Para evitar precisamente que se implementen algunas de las propuestas que tiene. O sea, por ejemplo, el Ejecutivo no puede simplemente decir el impuesto es de 80%, eso no se puede, no tienes que pasar por el Congreso, ¿no? Y muchas de las políticas que tienes que pasar por el Congreso. El Ejecutivo tampoco puede simplemente desconocer tratados de libre comercio, no puede hacerlo. Entonces, hay un rango de acción limitado que puede tener el Ejecutivo en ciertos campos. Y creo que una pregunta interesante ahí es cuánto va a querer jugar efectivamente por las reglas el eventual presidente Castillo, si es que las reglas se oponen a lo que dice su plan de gobierno. Claro. Ahí hay un espacio bien importante de discusión. Pero claro, eso no quita que haya mucha oportunidad de hacer daño a la economía si es que se implementan, o sea, si es que pues sigue el plan de gobierno y se hace lo que se puede implementar desde los ministerios, ¿no? Desde la SBS, desde la SUNAT, desde el Indecopi, desde los CITRAN o CINERC o CIPTEL, ¿no? Que son todas instituciones que mal que bien dependen del Ejecutivo, ¿no? Que son o nombradas por la PCM y ratificadas por el Congreso, ¿no? Lo mismo los 3 directores o el número de directores que tiene el Ejecutivo en el Banco Central de Reserva. Entonces, quiero decir con esto es el hecho de que haya candados institucionales para que no haya un poder desproporcionado en el Ejecutivo y que esté la pregunta sobre si lo va a respetar o no respetar, ¿no? Esto no impide que igual se pueda hacer mucho daño desde otro lado. Claro. Y aquí, por supuesto que una de las consecuencias, si es que de nuevo se cumple esto de el plan de gobierno también es muy, vamos a decir, áspero respecto del pago de la deuda externa, por ejemplo. Claro, de nuevo, esto ya lo vivimos en los 80s, ¿no? Con Alan García. Claro, el presidente García en ese momento, su primer periodo,
Ajá. Me parece que el pago de la deuda externa estaba atado, si mal no recuerdo, a un 60% del valor de las exportaciones, Ujú. y el presidente García lo bajó a 10. Sí, 10%. Eh, Ujú. Correcto, no, me parece que pasó de 60 a 10. Entonces, en la práctica, esto es un no te voy a pagar. Pero digamos, Eh, terminamos no alineados. y te terminan cerrando todos los mercados internacionales para públicos y para privados. ¿No? Claro. ¿No? Y luego, pues, todo el proceso de reinserción a partir de los 90, que nos costó bastante, eso es algo esta es una experiencia muy mala, que no la queremos volver a vivir. Ujú. Y entonces hay muchas de estas políticas que son en realidad muy malas, ¿ya? Y no desde un punto de vista pues teórico, ¿no? Que a veces la gente lo siente lejano, como digo, que la bolsa va a caer, ¿no? Y no, ¿no? Estas son políticas que son muy malas para las personas que están trabajando, que necesitan Ujú. generar ingresos, que quieren invertir en su gran negocio o en su pequeño negocio, ¿no? Y que todavía quizá tienen alguna memoria de qué cosa pasó en los 80s, Ujú. o tienen la oportunidad pues de ver cuál de esas políticas parecidas implementado en otros países, ¿no? Ahora tenemos hay muchos venezolanos en este país, se puede preguntar cuál fue la consecuencia de alguna de estas políticas Así es. sobre la economía venezolana, Ujú. ¿no? Si no quiere decirte a Venezuela, pues mira qué está pasando en Argentina. No, o Así sea, es. esto se ha tratado muchísimas veces y en todas las ocasiones ha fallado. Ujú. No, y no, acá no es el que lamentablemente, pues estamos en esta polarización del candidato, ¿no? O polarización social, para no atribuirlo especialmente al candidato, pero estamos en este esquema eh, de los unos versus los otros, ¿no? Y lo que yo gano es lo que tú pierdes, ¿no? Estos juegos de suma cero. Claro. Y acá la verdad es que es muy difícil construir una narrativa útil para el país, útil para todos, Ujú. cuando la manera en que lo estamos encarando es con un enfrentamiento y una hostilidad entre peruanos, de nuevo, de un lado y del otro, ¿no? Para no atribuirlo a un solo candidato, Ujú. no, pero una hostilidad que creo que suele aparecer en segundas vueltas, pero por obvios motivos en esta está muchísimo más exacerbada. Obviamente. Obviamente, y tienes razón, además, en realidad son dos candidatos impresentables que no debieron de haber quedado allí, pero es lo que hay, es lo que tenemos y como demócratas tenemos que aceptarlo, no nos queda otra opción. Ni modo, esa es la proyección que nos queda, tú lo has dicho clarísimamente, a un venezolano hay que preguntarle, a un argentino hay que preguntarle, y yo creo que eso es bastante decir en cuanto a la calidad y a la amplitud de tu respuesta. Yo creo que estamos bien por allí. Quería preguntarte algo que esperanzó un poco a la población peruana, dado el tema de la secuencia de bonos que emitió Vizcarra, que ha emitido Sagasti, y el bono propuesto por el Fondo Monetario Internacional, que es un bono pues que nos abre los ojos, nos dilata las pupilas, porque de verdad, ¿quién no quisiera recibir un bono de esa magnitud? Pero el Estado peruano lo ha pasado por agua tibia. Primero, ¿esto es factible? Segundo, ¿realmente la fórmula que propone el Fondo Monetario Internacional realmente reactivaría la economía peruana? ¿Y por qué crees que el Estado simplemente no quiere dar este bono? Al gobierno se le ha consultado sobre esta propuesta del Fondo Monetario, y ahí entiendo que fue la ministra Bermúdez, la primera ministra, presidenta del Consejo de Ministros, Ujú. Bermúdez, que dijo no, que agradecía mucho al Fondo Monetario por el análisis local, pero que ellos iban a tomar las decisiones dentro del Ejecutivo que crean correspondientes con la caja fiscal que maneja el Perú. Yo Ujú. creo que esa es una decisión muy prudente de parte del Ministerio de Economía y Finanzas y de parte de la presidencia del Consejo de Ministros. El Perú efectivamente tuvo, pues, lo dije hace un momento, ¿no? Un desastre económico el segundo trimestre y también durante buena parte de la segunda mitad del año, a pesar del proceso de recuperación. Ujú. En esos momentos se justificaba y era perfectamente entendible que tengamos estos bonos universales, ¿no? Porque, claro, el efecto sobre la gran mayoría de familias era en ese momento muy, muy duro. Conforme la economía se ha ido abriendo, digamos, uno podría cuestionar
si es que el mejor momento para abrir, si se ha abierto bien, si se ha abierto mal, ¿no? Cómo debimos hacer el proceso de apertura. Pero digamos, más allá de esa discusión, la economía se ha ido abriendo y hoy está bastante más activa de lo que teníamos hace un año. Ujú. Esto también ha ido, o sea, y claro, ya parados en el 2021, el Perú no tiene la misma caja fiscal, no tiene los mismos ahorros que tenía en el 2020, ¿no? En el 2020, vamos a tirar números, en el 2020 teníamos más o menos 26, 20, perdón, a inicios del 2020 teníamos 26, 27% del PBI como deuda, ¿no? Ujú. Hoy estamos en más cerca de 35% del PBI como deuda. Eso no significa que estemos mal, ojo, ¿ya? Creo que cuando nos comparamos con otros países de la región, seguimos estando bien, ahí junto con Chile, como los países macroeconómicamente más sólidos del espacio fiscal. Ujú. Nuestra deuda soberana sigue teniendo grado de inversión sólido también, con mucho menos revisiones a la baja o perspectivas a la baja que lo que tienen otros países. El Perú sigue siendo sólido macroeconómicamente, pero claro, pero no es lo mismo que lo que teníamos hace un año. O sea, claramente está más golpeado. Ujú. Y para eso el Estado tuvo que emitir para pagar los bonos, para pagar el financiamiento del Estado, para pagar el combate a la crisis. El Estado tuvo que pedir prestado de fuera, ¿no? Porque claro, en la medida en que las empresas no están operando o no tienen ganancias, los trabajadores tampoco están pagando impuestos, ¿no? El consumo también se resiente, entonces el IGB tampoco entra. Eh, el, el, la recaudación tributaria cayó como 17% el año pasado. ¿Con Claro. qué vamos a pagar esa diferencia? Un poco lo tenemos que pagar con los ahorros que teníamos, ¿no? Y otro poco lo vamos a pagar con la deuda que hemos emitido. Claro. No, esos son, digamos, es como cualquier casa, ¿no? Si de pronto tienes un tema dramático como ¿no? Y los ingresos se te cortan y tus gastos suben, Ujú. las dos maneras que tienes de pagar esa diferencia, ¿no? Cuando tus gastos subieron un montón, por digamos, una cuenta médica o por algún otro tema que tengas urgente que cubrir, Ujú. o lo vas a pagar de ahorros o vas a pedir prestado para financiarte, ¿no? Es exactamente lo mismo. El Estado funciona igualito. Ujú. Entonces, eh, más bonos, yo creo que universales por lo menos, creo que en lo inmediato no es aconsejable, en la medida en que la economía no está igual de cerrada que antes. Ujú. Eh, Eso no significa que yo crea que haya que descartar cualquier tipo de ayuda social o bono. Yo creo que si lo vamos a hacer, tenemos que hacerlo apuntando bien a las familias más vulnerables, ¿no? Y hacerlo bien, lo que se dice, focalizado, Ujú. ¿no? Porque si lo hacemos a 6 millones de personas u 8 millones de personas, como en algún momento dijo el presidente Vizcarra, Ujú. entonces, claro, lo que le puedes dar a cada uno es menos, ¿no? Claro. Porque lo estoy repartiendo entre un montón de gente. Si en vez de eso digo, ya, no voy a repartirlo entre 8 millones de hogares, voy a repartirlo entre 2, Ujú. ¿no? O entre 1,5, ¿no? Que es más o menos la cantidad de hogares pobres que hay. Ujú. No vamos a concentrarnos en el 1,5 millones de hogares que sí necesitan ayuda urgente. Pues Claro. claro, lo que le puedes dar es bastante más que Ujú. que el monto que gastarías en dándoles a 8. Ujú. Creo que y más que para reactivar la demanda, yo no lo veo tanto por ese lado. Yo creo que es para ayudar al consumo de las familias que hoy están más golpeadas, ¿no? O sea, hay familias que de repente han perdido sus dos fuentes de ingreso o que tienen hoy fuentes de ingreso muchísimo más, ingresos mucho menores que lo que tenían hace un año, y Claro. a esos es donde tiene que llegar la ayuda del Estado. Ujú. No, una familia que, por ejemplo, uno de los miembros del hogar perdió el trabajo, pero el otro todavía tiene un empleo y está ganando bien y todavía puede aguantar el nivel el ritmo de consumo, a esa no hay mayor necesidad de darle la ayuda extra. A quien sí tiene que llegar la ayuda extra es esa familia que ha perdido de repente las dos fuentes de ingreso y hoy no sabe de dónde sacar. Ujú. Creo que hay que aprender a focalizar. Claro. Hacer, digamos, una selección bastante más fina de la ciudadanía que requiere ese dinero más por una ayuda que por un tema de que, oye, gasta, cómprate un televisor, cómprate algo, etcétera. Se comprende un poco más este asunto. Del problema está en que
nada ha funcionado bien en cuanto a lo que viene a ser la selección de las familias. Imagínate toda la gente que teniendo dinero ha cobrado bonos y hasta fallecidos han estado dentro de un padrón Mm, que no ha funcionado. Pues lo peor de todo no ha sido eso, creo, Diego, sino la demora que ha tenido el Estado para entregar estos bonos y la dificultad que ha habido para que se cobren estos bonos, ¿no? Y esto ha generado contagios COVID-19, obviamente algunas muertes. Y además de esto, un retraso pues de varios meses para algunas personas que hasta el día de hoy no cobran los bonos del año pasado. Así es que el Estado pues ha demostrado una capacidad impresionante para ser ineficiente, una más para su nutrida foja de servicios en cuanto a ese factor determinante en contra de las acciones que realiza, me refiero a la ineficiencia. Una pena. Bueno, para finalizar, yo quisiera que me des un comentario rápido acerca de lo que viene a ser el tema de CTS que ya se aprobó, que es una compensación de tiempo de servicio. El día que te vayas, que vas a cobrar, o sea, cobrarías casi nada en algunos casos. Y el tema del FP que venía a ser ya, creo, si no me equivoco, el tercer retiro que ha sido precisamente hoy día observado por el Ejecutivo. ¿Hasta dónde esto ya es positivo, no es positivo, se debe o no se debe de hacer? ¿Cuál sería el impacto inmediato y a futuro si es que al final se termina desembolsando todo? No entiendo mucho la figura de la libre disposición de la CTS para personas que están trabajando. Ujú, No, digamos, el punto de la CTS, la compensación por tiempo de servicio, es que cuando la persona deja de trabajar, sea porque renunció o porque cerró la empresa, por lo que sea, ujú. este, ya, esa persona es como funcionaría más o menos para cubrir como si fuera un seguro de desempleo. ¿Ya? No, entonces yo no estoy trabajando, ¿no? No perdí el trabajo por cualquier motivo, renuncié. Entonces, mientras busco otro trabajo, en la lógica, ¿no? Mientras busco otro trabajo, tengo esta plata extra que se guardó en la CTS para cubrir mis gastos. ¿No? Esa es la lógica de la Ujú, CTS. ujú, Si yo uso más bien esa plata o la saco mientras estoy trabajando, ya no tiene, ya se perdió la lógica del sistema, pues, así es. ¿no? O sea, todo el punto era usarla cuando ya no tenga trabajo. Ujú, Entonces, yo ahí la verdad que yo no entiendo bien esa figura. ajá. Eh, y más bien animaría a las personas que la están retirando o que la vayan a retirar, creo que todavía la próxima semana empieza el calendario, a que si efectivamente prefieren retirarla para tenerla disponibilidad por cualquier emergencia, lo entiendo, pero manténganla también en una institución financiera, la que ustedes prefieran, no, si quieren, que pueda ser con disponibilidad, pero que no se use en temas de consumo que en este momento no sean urgentes, Claro. porque en teoría es el ahorro de emergencia. Ese Mm, debería ser tu ahorro de emergencia. Entonces, para eso está concebido. Y el tercer punto, ya para terminar, el ujú. tema de las AFPs y del retiro que ha observado ahora el Ejecutivo. Creo que ahí se cumple una reflexión similar a la que hacíamos hace un ratito con la CTS, ¿no? Y es que la esencia del sistema es la cobertura al riesgo de pobreza en la vejez. ¿No? Para eso se aporta a la AFP o bueno, en el caso de la ONP. Ujú, Entonces, estos retiros donde ya tenemos, me parece, más de la mitad de las cuentas de AFP en cero, ojo, por los retiros que se han venido aprobando desde el año pasado, ujú. ya más de la mitad están en cero. ¿No? Entonces, claro, una persona que tiene hoy día pues 40 o 45 años y que tiene la cuenta en cero, eh, esa persona muy difícilmente va a poder reconstruir su fondo para poder pagarse luego una pensión. Va a ser muy, muy, muy Y complicado. claro, necesitas muchísimo dinero adentro, pues, No, ¿no? tendría que tener, claro, tendría que tener un muy buen sueldo por muchísimo tiempo para llegar a un monto que se parezca a su sueldo anterior. Ujú. Eh, O que lo supere en todo caso, ¿no? yo entiendo que, y acá, digamos, es un poquito menos claro que en el caso de la CTS, porque en el caso de las AFPs, sí hay personas que han perdido su trabajo, ¿no? Sí hay personas que no están generando suficientes ingresos durante este tiempo,
y que podrían estar en una situación de necesidad, una situación de vulnerabilidad que justifique cierto retiro de fondos de los que tienen para sus pensiones. Yo creo que eso se puede entender. Pero de nuevo, yendo a la reflexión quizá más parecida a la de los bonos, esto debería ser focalizado. ¿Quiénes son las personas que realmente necesitan esta plata extra? Claro. ¿Cuánto es lo que de verdad necesitan? ¿No? ¿Necesitan 2,000 soles, 10,000, 17,000? ¿No? ¿Cuánto es, qué es lo que se está hablando? ¿No? ¿Cuánto es un monto razonable? Y a partir de eso tomar decisiones que sean un poquito más específicas para las necesidades de las familias, y no simplemente pues abrimos las bóvedas y sacamos todo lo que hay hoy día, ¿no? Independientemente de si lo necesito o no, ¿no? Y luego para mañana, pues bien, gracias, ¿no? Ya veremos. Entonces creo que ese es el riesgo del tipo de política que estamos implementando hoy día, donde no hay ningún criterio o hay poco criterio de focalización. Bueno, me parece también populismo por parte del legislativo, ¿no? En realidad como que han entrado con muchas cosas y también han hecho oídos sordos a mucha asesoría técnica que se les ha brindado. Lamentablemente pasan estas cosas, pero bueno, como quiera que sea, ya se está jugando el partido, como se dice, ¿no? Diego, te agradezco bastante, muchísimo el tiempo que nos has brindado aquí en Realidades y esperamos tenerte nuevamente más adelante. Muchísimas gracias, Lucho, encantadísimo, cuando quieras. Estuvo con nosotros Diego Macera, quien es el gerente general del IPE, Instituto Peruano de Economía. Continuamos con el programa. Me dirijo a los jóvenes del Perú. Quiero contarles una breve historia para que puedan entender a qué me refiero cuando digo no al comunismo. En la década de los 80 apareció un movimiento terrorista en el Perú, Sendero Luminoso. Ese movimiento nació en los Andes, en Ayacucho. Siempre en esa época buscando la pelea entre el que menos tiene y el que más tiene, como siempre ha sido, la lucha de poderes. Abimael Guzmán generó una corriente muy fuerte de ideología en ese sentido y convirtió en unas huestes asesinas a sus seguidores. ¿Qué era lo que quería? Devolverle la tierra al campesino, pero se olvidó que en el gobierno militar, en la reforma agraria, la tierra se la dieron a los campesinos y no tuvo una masa que lo pudiera apoyar. Entonces cambió de estrategia y entró por el genocidio, el asesinato irrestricto de cualquier ciudadano en la sierra que se encontrara y supusiera sus condiciones. Estuvo durante mucho tiempo. Tuvimos un gobierno en esa época, el gobierno de Acción Popular, que consideró que eran abigeos y que no eran terroristas y que no se podía intervenir con las Fuerzas Armadas. La Policía Nacional en esa época no estaba preparada para combatir el terrorismo, ni las Fuerzas Armadas, solamente que tenían más poder de fuego. Se demoraron 2 a 3 años para decidir intervenir. Durante ese periodo creció el movimiento senderista, se hizo más fuerte, cometió más asesinatos, hasta que entró la Fuerza Armada a combatirlo y empezó una guerra contra el terrorismo que terminó a mediados de los 90, 15 años prácticamente de terror, de combatir estas ideas asesinas. Fueron llegando a la ciudad, ponían un coche bomba todos los días en algún sitio, normalmente en las embajadas, volaban torres de tensión eléctrica. En Lima, en las casas habían grupos electrógenos, porque no había corriente, normalmente nos quedamos sin energía, no había agua, faltaba agua. En la ciudad de Lima, no digo en los alrededores, en la ciudad de Lima, en los barrios como San Isidro, Miraflores, faltaba la energía eléctrica y el agua. Era una lucha permanente. Los precios de los alimentos subían todos los días. Para salir a la calle, nosotros los militares caminábamos con un arma en la mano. Habían decidido matar uno diario y así lo hacían. Eso hemos vivido bajo el terror durante 15 años. ¿Por qué? Por la teoría y la doctrina comunista. Y eso no puede volver a pasar en el país. ¿Por qué me dirijo a ustedes? Porque ha aparecido un partido político, se dice partido político, que lo preside Castillo, o que está como candidato un señor Castillo, profesor, que tiene esa ideología y tiene eso de background, ¿no? En lo que carga en sus espaldas, todo lo que viene de atrás. Tiene en su lista congresal a 3 que han sido sentenciados por terrorismo y han salido libres. O sea, es una mentalidad totalmente opuesta a lo que queremos para la democracia. Nos ha costado más de 15 años pacificar el país. Lo lograron las Fuerzas Armadas. Y lo que perdimos fue la lucha política, porque los políticos de esa época no actuaron como debieron actuar. Y los terroristas siguieron vigentes, como movimientos como el Bogadef,
que reúne a ese grupo de asesinos, de Abimel Guzmán, que aún sigue vivo en la cárcel. No lo matamos, lo detuvimos y lo sentenciamos a cadena perpetua, para que vean que el Estado democrático no es un Estado asesino ni vengativo, cumple con la ley, y eso fue lo que se hizo. Esperemos que tomen conciencia de lo que les digo y cuando se enfrenten a tomar una decisión se den cuenta que no podemos traer al comunismo otra vez a nuestra patria. Muchas gracias. Un aspecto fundamental para promover a los pobres está en el modo en que los vemos. No sirve una mirada ideológica que termina usando a los pobres al servicio de otros intereses políticos y personales. Las ideologías terminan mal, no sirven. Las ideologías tienen una relación o incompleta o enferma o mala con el pueblo. Las ideologías no asumen al pueblo. Por eso, fíjense en el siglo pasado, ¿en qué terminaron las ideologías? En dictaduras, siempre. Siempre. Piensan por el pueblo, no dejan pensar al pueblo. Señor de la Soledad, patrono de Huaraz, este mes de mayo será diferente para tus fieles devotos, quienes con mucho fervor acudíamos a tu altar para demostrarte nuestra fidelidad, y hoy lo haremos desde nuestros hogares. Cuando termine la pandemia, las tradiciones y costumbres se festejarán nuevamente en las calles y templos, pero por ahora nos quedamos en casa para seguir cuidándonos del COVID-19. Sigamos orando por la recuperación de los enfermos. Señor de Mayo, derrama tu bendición. Tus fieles devotos te adoramos y veneramos con todo nuestro corazón. Te lo recuerdan el Obispado de Huaraz, la Policía Nacional del Perú y Antamina. La empresa minera tenemos que revertirla todo. ¿A qué se refiere con revertirla todo? Por eso le decía, de cada 100 soles, los 70 soles que se lleva... ¿De cada 100 soles de qué? ¿De renta? ¿De utilidad? No, de cada 100 soles de invertido. De la utilidad. De cada 100 soles de la utilidad, la empresa paga el 30%. De cada 100 soles de la explotación minera que saca, de cada 100 soles de la riqueza que se saca de la minería. De la venta, dice usted. Claro, de la venta. Ya, pero eso no es utilidad, pues, profesor. Yo no puedo tributar sobre la venta. Yo solamente puedo tributar sobre la utilidad que me queda a mí. La venta es recaudación bruta. Sí, pero ¿quién se lo lleva? Se lo lleva el que puso el dinero, si esa es su renta, ese es el chiste. Hacer un negocio para... Pero están mal hechos los contratos, pues. ¿Usted está dispuesto a pactar con Chávez? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Lo que estoy dispuesto es a cerrar todos los caminos que se puedan cerrar para que se abra una dictadura. ¿Y cuál es el riesgo que hay de una dictadura? Nosotros vemos un hombre que los antecedentes que de él tenemos es su autoritarismo. Y lo que nos ha dicho en sus mensajes es autoritarismo. ¿No? De manera pues que nosotros... O sea, usted da por sentado que Chávez va a ganar las elecciones. Yo doy, desgraciadamente, es bueno poner esta palabra, por sentado. Porque aquí, precisamente, el gran desconcierto que hay en el país, la gran rabia, la gran frustración por la situación que estamos viviendo, que usted la llame estabilidad de paz, por esa situación de estabilidad de paz que el pueblo no vio así,
Entonces, en estos momentos, el pueblo desea un cambio profundo y radical y comete el error en su ceguera de creer que un vengador es quien nos puede venir a resolver las cosas, sin darse cuenta que eso nos va a hundir aún en peores circunstancias que las que estamos viviendo actualmente. La ceguera es de tal naturaleza que no se dan cuenta que esto de Chávez es un daño a todo el proceso de desarrollo institucional de Venezuela, a todo lo que queremos por el bien de Venezuela. Esto lo va a liquidar. Pero esta es la ceguera, que están pensando en que eso es posible. Y dentro del mismo movimiento de Sala, desde Chávez, debe haber gente honesta y seria que está creyendo que está contribuyendo a una gran causa, y sin darse cuenta del daño que le van a causar a nuestro país. Entonces usted ve como irremisible la situación, inevitable. Sí, porque estos son estos fenómenos, ¿no?, que agarran un país, lo desquician, lo sacan por una vereda, y hasta que no se den cuenta que están enmarañados en la trampa, no reaccionan. Yo quisiera que los venezolanos, cuando nos oyen hablar de estos temas, y están oyendo este programa Primer Plano, se dieran cuenta de que vamos a hundir en el país en una tragedia que ya no debería volver a vivir jamás, nunca Venezuela. Pero sin embargo, parece que tenemos que llegar abajo, trepidar sobre el fondo para que volvamos a levantar. Pero ¿cuál es la tragedia que usted avisora si gana Chávez? Bueno, una dictadura. Y nosotros sabemos lo que es una dictadura. Aquí no hay ley, aquí no habrá derecho de expresión, aquí las cárceles se abrirán para quienes no estén de acuerdo con ese gobierno, no se le permitirá a nadie disentir, y todos los problemas que hoy vemos y que queremos acabar, los problemas de corrupción, los problemas del poder judicial, todos se harán más graves aún,